ahora ya vamos a ver que esta aplicación f es un isomorfismo. ¿Vale? Vamos a verlo formalmente, que f es un isomorfismo. El vídeo anterior era simplemente para que entendáis la idea que hay detrás del concepto de isomorfismo, porque el concepto de isomorfismo nos dice cómo son los espacios vectoriales, cuando los espacios vectoriales son esencialmente el mismo y cuando no. Y ahora vamos a verlo formalmente. Entonces, hay que comprobar dos cosas, o tres, según como se quiera ver. La primera, que f es lineal. Vale, pues hay que ver que si cogemos dos elementos del dominio, que en este caso son dos matrices, A, B, C, D, A', B', C', D', y dos escalares, tenemos que ver que f de la combinación lineal lambda por la primera matriz más mu por la segunda tenemos que ver que esto es igual a lambda por f de la primera matriz más mu por f de la segunda matriz. Vamos a hacer cuentas y ver si nos queda eso o no. Desarrollamos lo que tenemos dentro de f. ¿Vale? Es decir, hacemos este producto por un escalar, este producto por un escalar y sumamos. Si hacemos todo eso, lo que nos queda es la matriz cuyas entradas son lambda más mu A', lambda B más mu B', lambda C más mu C', lambda D más mu D'. Ahora aplicamos f a esta matriz. Por la definición de f, esto es el vector lambda más mu A', lambda B más mu B', lambda C más mu C' y lambda D más mu D'. Vale, hasta aquí estos pasos deberían terminar siendo automáticos. Una vez se llega a esto, pues es posible que no se vea cómo seguir. Entonces, lo que se puede hacer es empezar por el otro lado. Queremos ver que, la pregunta realmente es si esto es igual a lambda por f de la primera matriz más mu por f de la segunda matriz. Vale, queremos ver si esto que hemos calculado, f de esta combinación lineal, es esta combinación lineal de las f's o no lo es. Hemos calculado hasta donde hemos pedido f de la combinación lineal, hemos llegado a esta expresión de aquí. Pues ahora, por otro lado, vamos a calcular esto y a ver si llegamos a lo mismo o no. Esto es lambda por f de ABCD, es el vector ABCD, más mu por f de esta matriz, que es el vector A', B', C', D'. Vale, entonces ahora hacemos estas cuentas y lo que nos queda, pues se puede ver que es exactamente lo mismo que teníamos arriba. La primera componente es lambda más mu A', la segunda es lambda B más mu B', lambda C más mu C', lambda D más mu D'. ¿Vale? Que como digo, es lo mismo que la expresión que tengo subrayada arriba. Y así pues, hemos probado que f es lineal.